Nuestro invitado especial de hoy es Dairon Vera, es un ex bailarín de ballet y ahora es un fotógrafo profesional de retratos en Barcelona, España. Y estoy muy emocionada de poder entrevistarlo ahora porque vamos a hablar sobre el arte de la danza, el arte de la fotografía y cómo él ha combinado ambos para expresar los sentimientos humanos que todos llevamos dentro y que trascienden cualquier idioma. Así que, Dairon, muchas gracias por estar aquí, bienvenido y comencemos. Bueno, pues hablé un poquito al principio sobre que eres un ex bailarín de ballet. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre cómo comenzó esa pasión? Pues claro, a ver, desde los 10 años mis padres me pusieron en una escuela de arte que significaba de que no solamente había ballet, sino que había música, danza, pintura. Y en ese caso, bueno, ellos me encaminaron en lo que era la parte del ballet y entonces, bueno, yo crecí en este ambiente artístico acompañado de la danza clásica, del ballet. Entonces, bueno, a los 15 años me trasladé a La Habana, porque yo soy original de Matanzas, entonces era como una escuela local donde pasabas los primeros 5 años y después pasabas los últimos 3 años hasta llegar a los 18 en La Habana. Y posteriormente, al graduarme, formé parte del Ballet Nacional de Cuba, donde llegué a ser bailarín principal y sobre el 2010 fue cuando me mudé a España, aún bailando, y bueno, ahí fue ya un poco ya una transición a dejar de bailar y empezar un poco también con la fotografía. Claro, sí, ahora recuerdo que fue en Arizona en el 2019 cuando yo te conocí a ti y a tu esposa y estabas dando la presentación de la conferencia. Y recuerdo que de repente todos estábamos pegados al monitor, igual que las personas que estaban en el público, y era como, yo sé que ustedes estaban hablando, dando una conferencia, pero era como ver una danza casi hipnótica, cómo ustedes trabajaban en conjunto y ver que tú sabías todo lo del movimiento de la danza, pero que lo trajiste otra vez a través de la fotografía. ¿Cómo comenzó eso? A ver, fue un poco orgánico en el sentido de que a día de hoy todos tenemos acceso a cámaras, es decir, no es como antes de que el tío o el abuelo tenían una cámara, no, ahora es más fácil. Entonces hubo un momento en que aún bailando, mi esposa y yo compramos una cámara reflex, pero para un poco los viajes y estas cosas. Y empecé como lo típico, empecé a hacer un poco de fotos nuestras, pero también a los chicos bailando mientras yo esperaba. Y yo pienso que eso fue calando en el sentido de que, bueno, fui poco a poco, bueno, encontrando una manera muy simple de capturar cosas que ya sucedían. Es decir, yo no forzaba nada, yo no creaba en el sentido de organizar cómo, sino que era simplemente, era como un reportaje, Claro. ¿no? Entonces, era más bien cosas que sucedían enfrente de mí y entonces yo tenía la oportunidad por estar en ese momento, ¿no? Pues de capturarlas. Entonces, así comenzó, más que nada era algo que tú lo veías y querías documentarlo. Sí, sí, totalmente. Además, incluso habían otros compañeros bailarines que también tenían cámaras y compartíamos un poco, mira, tú lo hiciste así, yo así, no sé qué. Sí, fue muy orgánico en el sentido de que no fue algo de decir, bueno, yo compro esta cámara porque quiero empezar en la fotografía, porque quiero, aún bailando, quiero hacer un poco como el fotógrafo de la compañía. Es decir, no fue con esa intención, ni mucho menos. Wow, pues qué bueno saber que a veces las cosas que uno se decide hacer nacen del corazón y no necesariamente de una necesidad. Me da mucho gusto, escuchar esto. Ahora dime, te sigo en Instagram y veo las fotografías que publicas y ahora esas fotos parecen más como un cuadro. Es como un cuadro los que pintaron los maestros de retrato hace años, hace siglos, y eso es lo que yo veo cuando veo tu trabajo. ¿Cómo sucedió esa evolución? A ver, yo creo que inevitablemente como lo que define a la raza humana, ¿no? De encontrar siempre el punto de no solamente evolucionar por el simple empuje de la evolución humana, sino que también uno va evolucionando individualmente. Yo pienso que a la larga era una cuestión de pasar, de capturar, de hacer el reportaje a crear de cero algo, Ujú. ¿no? Es decir, sí, inevitablemente pasas a entender de que querías tener un poco más de control y poder proyectar mejor tu visión en lo que estabas haciendo, ¿no? Y para eso era bastante difícil seguir haciéndolo de la forma
que lo hacía, es decir, con la cámara y esperando que sucediese lo que ya estaba. Es verdad que uno jugaba con la intención de la luz y todas estas cosas, pero en sí el movimiento, el momento, era ya algo que estaba sucediendo y que uno no podía realmente entrar en él, sino que tenías que ser testigo. Entonces, yo pienso que ahí sí fue cuando la fotografía empezó a formar parte de algo necesario para continuar, porque yo empezaba a dejar de bailar, porque la compañía en la que bailábamos en Barcelona cerró por temas de España, que no apoyaba la cultura y todo este tema político. Claro, Y entonces, bueno, me quedé sin una parte importante, por decirlo así, sí. y la fotografía entonces pasó un poco a eso que un bailarín siente en el proceso de creación, en el proceso de llegar al escenario, en el proceso incluso hasta del aplauso. Entonces, yo pienso que fue poco a poco, fue calando hacia esa sensación de emocional, por decirlo así. Y claro, eso llevó que tuve que empaparme más con cosas más fotográficas a nivel, no técnico, pero sí en buscar qué mi ojo quería. Y ahí fue un poco la transición de dejar de hacer fotografías en esta sensación de reportage, bueno, de fotografía documental, a crear un poquito el concepto de lo que estoy haciendo a día de hoy. Perfecto, me encanta ver la transición que hiciste. Ah, la danza uno lo ve como arte, pero es una disciplina bastante rigurosa. Y cómo tú estás viendo ahora la fotografía de la misma manera, ¿no? De cómo te preparas, así como te Ya, preparaste como un sí, bailarín, sí. sobre todo lo que sí es importante y sí no, de esta forma sí no trato no trato de arrastrar totalmente la disciplina estricta del ballet, porque inevitablemente en el ballet muchas veces entras en conflicto contigo mismo y con las personas que constantemente son tus coach, tus Ujú, maestros. Pero claro, como buscas ese estado de perfección, hay mucho uso del no y del no ujú, está bien es decir, de un estado muy de frustración. claro. Entonces, fotográficamente lo que sí intento es combatir un poco eso, porque a la larga es difícil entonces pasar a crear fotografía estrictamente para que le guste a la gente. Entonces, si intentas eh, apagar, no eliminarlo, porque eliminarlo es imposible, pero intentas Ujú, apagar esa sensación de que tienes que llenar lo que le gusta a los otros y tienes que hacerlo para el placer de los otros. Entonces, ahí fue cuando la fotografía empezaba a funcionar de una forma más cómoda para mí. ujú, Inevitablemente tienes que pasar por el filtro bueno, de que la gente lo aprecie, de que la gente incluso le guste, de que la gente no le guste, ujú, pero lo he intentado mantener muy personal. Es decir, el crecimiento ha sido sí, muy personal, también porque gracias a la escuela de ballet que mi esposo y yo tenemos, la fotografía no es algo estrictamente de que si no gano dinero con la fotografía me muero de hambre. claro. Entonces me ha dado ese espacio para poder recolocarla en un sitio importante, emocionalmente y también técnicamente. Claro, no, eso es muy importante porque, aún como fotógrafa para mí ha sido darme la oportunidad de jugar y no necesariamente de tratar de vender la fotografía que estoy creando o de que otras personas piensen que es buena o no, ¿no? Muchas veces como cuando yo estaba creciendo, no, mis padres me decían, bueno, esto es lo que debes hacer y y esto es jugar solamente cuando juegas, pero ahora parece que yo estoy jugando, ¿no? Cuando estoy en el estudio. Y me parece que para ti es similar. Tú estás tratando de crear cosas, de los sentimientos que vienen de ti. ¿De dónde sacas tú ahora esa inspiración para estas nuevas fotos que estás creando? A ver, yo creo que es muy difícil eliminar 15 años de formación y de baile profesional. Es muy Ujú, difícil, es decir, no lo puedes eliminar. Entonces, eso es una mochila que tienes aquí en la espalda ujú, y que inevitablemente te va refrescando la cabeza de vez en cuando. ujú, Entonces, hay mucha de mi inspiración que parte de del propio estado teatral, de lo que es el concepto de teatro, del estar en el teatro, del concepto de los fondos, del concepto de la distancia. Otra parte también es muy ligada a la música, es decir, como bailas, tu oído se siente cómodo con ciertas músicas, con ciertas cosas, es decir, me encanta eh, sacar cosas escuchando Beethoven, es decir, ujú, cosas muy revueltas, por decirlo claro. así, las sensibilizo y salen. Entonces, yo pienso que mayormente hay una conexión muy ligada y continua con mi antiguo mundo escénico y teatral derivado a la fotografía.
Y por supuesto, después empiezas a buscar lo que son referencias de fotógrafos, pero ya eso es una cuestión más visual. claro, Es decir, visualmente cómo tú te proyectas, pero emocionalmente y de inspiración, no veo demasiado lógico encontrar la inspiración directamente en una imagen que ya está hecha, ujú, porque entonces te empiezas a juzgar demasiado. Porque claro, claro, tú no eres ellos estaban en otros tiempos, en otros ujú, contextos, ujú, su maestría era otra. claro, Entonces, intento entender que mi ojo necesita una identificación, como cuando ves un cuadro y te gusta, claro, puede ser sí. abstracto, puede ser surrealista o lo que sea, y simplemente, bueno, pues dejo que los deseos salgan un poco de lo que es más mi bagaje como bailarín o como artista. Claro, y entonces tú mencionas la música. ¿Tú estás escuchando música cuando estás creando algunos de estos retratos? Sí, a veces, es decir, hay un momento en el que yo creo que como bailarín que he sido, la música te acompaña, pero hay un momento de silencio total. Ujú, Entonces, yo no necesito música en la sesión. Es decir, yo puedo hacer una sesión entera en silencio, incluso llegar un momento y decir, joder, aquí no se escucha nada. claro. ¿No? Es decir, es raro, sí, es Ajá. raro también porque yo sé que se está acostumbrado a que en las sesiones siempre tiene que haber música para levantarle el tema al modelo, a la modelo, ¿no? Es Sí, decir, yo pudieras ir completamente a una sesión de 2, 3, 4 horas en silencio absoluto, solamente hablar y comunicarme que me gusta y pienso que al final eso es lo importante, pero sí es verdad que sí puede haber un estado musical muy activo previamente previamente, claro. previamente, en los Ujú, meses previos, en las semanas previas, es decir, porque al ujú. final yo me muevo mucho por ahí mi fotografía, es decir, yo no busco movimiento en la fotografía, pero yo transmito el movimiento en la Claro, fotografía. y creo que Es eso es decir, lo que nos a todos nos llama mucho la atención de tu trabajo, porque aunque ujú, es algo estático como una fotografía, la verdad es que estamos viendo movimiento, sentimiento, y por eso es que me interesa saber cómo es que tú creas esto en cada una de las fotos que tú pones. a ver, es que es muy relativo, ¿sabes por qué? Por Ujú, ejemplo, hoy he hecho una sesión muy personal en la que, bueno, tenía una amiga que ha sido bailarina y ahora es pintora, que tiene un talento en la pintura tremendo, y hablé con ella y le dije, mira, me gustaría pintar unas chicas en estos tonos, bueno, pam, 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 pam. Entonces, va saliendo y después en el set, claro, en el set, yo pienso que inevitablemente todo conlleva mucha práctica en silencio. ujú. Es decir, creo que lo que está es malentendido de que todo, vamos a decirlo así, todo salga Sí, hacia afuera a nivel de que lo publicas. Es decir, ajá, haces esto, lo publicas, haces lo otro, lo publicas. No, es decir, yo soy una persona que ahí sí funciona muy como un bailarín. Es decir, un bailarín ujú, tiene miles de horas de ensayo ujú, antes de hacer una función. Es decir, claro. una, no hay más. Es decir, si te caíste, si te aplaudieron, es una. No puedes pedirle al público que te dé otra oportunidad. Entonces, eso sí creo que es algo, es decir, yo en silencio hago mucha práctica en el sentido de saciar mi necesidad de lo que va a ser la sesión, pero incluso sin saber que va a haber sesión. Ujú. Es decir, aquí en España que Espontáneo. empezamos, Ujú, sí, sí, totalmente. Es decir, por eso también utilizo a muchos bailarines, porque son es como si fuesen mi acceso a una agencia de modelos instantánea, claro. ¿sabes? Entonces Ujú. es simple porque nos entendemos, pero al mismo tiempo me permite explotar visualmente hacia dónde quiero ir. Hablo ya más de iluminación, esto, disparar más lento, o no sé qué. Es decir, es como una olla hirviendo en la que Ujú. aún no sacas el caldo, sino que si lo dejas, lo dejas, lo dejas. Entonces, claro, eso se mezcla también que después la sesión es fácil en el buen sentido de la palabra. Es simple, es fluida. Es Entonces, por eso orgánica. digo de que muy orgánica, claro que sí. Al final incluso terminas haciendo lo que no tenías ni pensado empezar haciendo, porque como tienes ese estado de que, bueno, de que, a ver, por supuesto, no, la sesión no es para que ese día te pongas a hacer lo que nunca has sentido que está bien hecho. Entonces, claro, no es que voy a hacer una virguería muy rara, sino que voy a buscar tener, ¿cómo se diría? Tener el lenguaje. Claro. Si uno tiene lenguaje, es decir, si uno, por eso entre todo, lo digo así, por eso no quería, hoy le expliqué que no, que en inglés no iba a poder, porque claro, no existe el lenguaje amplio, No, sino simplemente una comunicación para poder llegar a algo directo. claro.
¿sabes? Entonces, por eso Y es lo aún en mismo con la español nos fotografía, faltan las palabras para poder muchas veces. describir lo que es el arte, ¿no? Cuando vemos tus retratos, las fotos que tú has creado con esos bailarines, Mm, la verdad es que no necesitamos saber español o inglés para poder ya, sentir el sentimiento que tú has puesto en cada una de ellas y para poder también ver el movimiento, que no solo a veces, mm, aunque estén simplemente de pie, el movimiento del espíritu de ellos es palpable, ¿no? Cuando estás haciendo el retrato de una persona y claro, es tan simple como que ellos están solamente enfrente de ti. sí. Una de las preguntas que a veces escucho mucho es, ¿cómo diriges a estas personas? ¿Cómo tú les dices dónde se paran, cómo pararse o cómo Ah, sucede esto? a ver, yo soy muy físico, Ujú, lo admito, sí, en el sentido de que no tengo una timidez en el acercamiento y ujú, en el transmitir el movimiento que puede ser una pose, es decir, ujú, no, no sé si me explico bien. Entonces, eh, ahí yo pienso que es ujú, comunicación, es verdad que si tienes un entendimiento del físico, ujú, de la, primeramente el tuyo, ujú, es como si tú pasaras a ser un espejo, entonces la persona ujú. hace como una mímica de lo Sí. que está viendo en ti, entonces Ujú, a veces gente que incluso no han estado enfrente de la cámara, no solamente los bailarines, pero gente un poco más tímida o que les falta el recurso de conocer su físico, pues entienden y te copian, entonces empiezan a decir, mira, esto que se veía quizás tan lejano, es simplemente una cuestión de comunicación. En este caso, una comunicación verbal, pero también una comunicación de gestos, física. Y yo me baso mucho en eso, es decir, yo no, pocas veces es una cuestión de ponte enfrente de la cámara y haz 1000 poses. ujú, Pocas veces sucede eso porque, vamos, sí, conseguiremos cosas lindas, pero serán demasiado puntuales. No, ujú, no me darás ujú. el espacio de pulirlas o de llevarlas a otro sitio. Eso es un trabajo que pasa mucho con los modelos profesionales que están acostumbrados a los días de hoy que todo es ponte enfrente de la Perfecto. cámara y no, y sobre todo mucha pose, mucha Ujú, pam, 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 pam. Yo intento sobre todo siempre reunirme con ellos y explicarles de que a mí me gusta ir suave, es decir, calmado. Entonces, trabajaremos para la pose. ujú. Y una vez la encontramos, buscamos la forma y cuando ya está, ok, pasamos a otra. Y Sí, así, incluso muchas veces son los entre momentos los mejores. claro. Ajá. Porque ellos también, es decir, ellos o la persona en sí se relaja y entra en un momento de un estado natural precioso. Y entonces es verdad que cuando tú les dices ese, ellos cambian, pero entonces ya tienes ya como un reflejo de hacia dónde tienes que llevarlos. Pero es un poco esto, es muy, yo creo que a la larga es muy comunicativo. Si tú encuentras la forma de comunicarte, a la larga la Sí, gente te entiende. Y si les claro. das su espacio y les das su tiempo, la gente reacciona. A veces unos más rápido, otros más lento, Claro. y también tener la capacidad de ver que si no está funcionando lo que estás pidiendo, poder encontrar Ujú, algo similar o simplemente cambiarlo a otra cosa ujú, para que la gente tampoco se sienta mal y que no puede ujú, cumplir las expectativas que tú como fotógrafo les estás pidiendo. ujú. Perfecto. Lo que te quiero también preguntar ahora, ahora eres un juez invitado para The Portrait Masters y en la categoría de movimiento que ellos hicieron, como juez, ¿qué es lo que estás buscando en estas fotografías? A ver, como decía hace un rato, a veces entendemos de forma como si fuese explícito de que la fotografía del movimiento es en movimiento. Mm, Y que, claro, por tanto, solamente implica a bailarines mm, o personas que sepan danza o ujú, personas de circo. Es decir, yo pienso que a la larga nosotros como seres humanos estamos en un movimiento constante. ujú, Y creo que muchas veces las fotografías más estáticas, a veces sí, son las que te llevan a un movimiento más importante, sobre todo del estado de entender qué estaba pasando entre el ujú, momento que pasó la fotografía. Entonces, yo pienso creo que, sobre todo cuando yo trabajo con bailarines, que en este caso sería como el culmine del movimiento, por decirlo así, pocas veces, incluso desde el principio, no es algo que ha ido cambiando en el tiempo, sino ujú, desde el principio no ha habido un congelar el movimiento, mm, sino el movimiento ha fluido, incluso hay partes de la fotografía que por la velocidad con la que se mueven, como caen en sombras, inevitablemente si acercas la fotografía verás que hay un pequeño
blur, es decir, hay un Ujú. pequeño, ahora no, Sí, ahora no, no no me está sale. nítido, no está No es nítida. tan nítido, ves que ha habido como un fantasma, es decir, Claro. está Sí, sí, movida, sí. movida, sí, Sí, está sí, movida. sí. Entonces, eso es algo que yo siempre he dejado en las imágenes. Es decir, incluso últimamente estoy siendo un poco más, incluso permisivo y agresivo en el sentido en el que acepto este movimiento, incluso forzándolo muchísimo. Porque entonces ahí, desde el punto de vista más abierto, uno aprecia realmente el movimiento. Lo otro, estás congelándolo de cierta forma, que claro, la persona está moviéndose, pero creo que tendrías que llevarlo a fotogramas, es decir, a 24 Ujú, por segundo, ujú, para que la gente que no ha pasado en ese momento y no ha estado viéndolo entienda ujú. que había un movimiento real y orgánico y todo este tema. Entonces, yo creo que sería interesante en general entender de que una fotografía en movimiento no es la que implica directamente a alguien en un movimiento extremo, Ujú, ¿no? Sino yo pienso que también debería haber un margen, es decir, para encontrar un poco ese movimiento ujú. pero en la imagen, no sé, es decir, es de la forma que lo estoy viendo yo ahora, porque también desde marzo que estuvimos en cuarentena aquí, encerrados en casa en España y todo esto, y empezó a haber un deseo de un inicio de un cambio y Ujú. empezaron a haber movimientos en mí y hay otras formas de ver la fotografía en movimiento o incluso desde el estático más fijo, con estas sensaciones, pues intuir que puede haber movimiento en la fotografía. Sí, como algo Entonces, borroso, ¿no? Ujú, claro, y sobre todo también el hecho de entender que el flash tiene el poder de congelar, pero después la luz continua, la luz ambiente tiene el poder de moverla. ujú. Entonces, todas estas cosas mezcladas, todas estas cosas bien balanceadas, dan unas sensaciones preciosas. Siempre, por supuesto, siempre hay espacio para la fotografía completamente nítida y enfocada, por supuesto que sí. Sí, es decir, todos pasamos por ahí y regresamos casi siempre ahí, pero es interesante bueno, La el no, exploración del movimiento. claro, ¿no? Es importante no parar de moverte Claro, en el buen sentido, ¿no? Es decir, al sí. final no estamos encerrados, no No, estamos quietos, no estamos, bueno, estamos vivos. así Entonces eso es. implica movimiento y eso implica, bueno, sensaciones importantes en el ser humano. Y yo pienso que mi opinión sería el no encerrarse en solamente un tipo de fotografía de movimiento, sino experimentar con cosas, experimentar con niños corriendo y ver cómo los consigues seguir, cómo los consigues congelar, cómo los consigues, bueno, definir, pero a lo mejor queda una parte de la fotografía que se ha ido al trastero, pero es interesante si abres las Sí. perspectivas y no simplemente buscas que esté nítida, que esté en foco, que esté a 1/500, es decir, para mí ese es el concepto. Y lo Sí, otro también me encanta. ujú. Sí, porque estás tratando de contar una historia, ¿no? Con cada foto que estás haciendo. Sí, a mí pasa mucho con mis hijas. Es Ujú, decir, mis hijas tienen 4 años y son dos pequeñas ujú, bestias. Sí, son dos pequeñas y no paran. Y ayer mismo estaba en casa y estaban saltando de la mesa encima del sofá, ¡pam, pam! Y entonces me tiré en el suelo un rato con la cámara y empecé a hacer fotos en el aire. Y claro, si es increíble cuando haces pruebas y las congelas, y haces pruebas y te quedas justo en el límite entre que tienes tiempo para congelar, pero te queda una estela, ujú. da otra sensación incluso de que la fotografía puede estar más viva Sí, de la que posiblemente quedó congelada. claro. Y es como un susto, Sí, ¿sabes? Es como cuando te asustan y tú sí, reaccionas y claro, cortas lo que orgánicamente estabas haciendo. claro. Entonces, por eso digo que es un Ujú. experimento, es el día a día, es probar, es encontrar dónde está ese límite de que la fotografía no se te quede completamente borrosa, pero Ujú. también dónde está el límite de que no esté. Y bueno, y si tu objetivo es congelar, pues congela y cómprate un flash de estos perfectos que congelan perfectos Sí, y pídele al bailarín o a la persona que haga el salto y no se mueve. Es decir, cada cual, yo pienso que lo importante es que tengan claro cuál es el fin. así es, así es. Hasta que llegas al fin, puede ser que el camino sea largo, ¿no? Ajá, ¿No? Pero lo tienes que tener medio divisado. sí, Si uno tiene divisado el camino,
mejor dicho, el camino lo Puede, transitas ajá. y bueno, vas experimentando, vas viendo que quizás hay cosas que no te funcionan, entonces las pones en un sitio, no las descartas, porque a lo mejor otro día regresas a ellas. Entonces, eso sí, es algo extremadamente interesante. Es decir, yo creo que el quedarnos quietos sería el consejo que no daría nunca. Perfecto. No, y eso nos ayuda para la siguiente pregunta que tengo, ¿no? ¿Qué consejos tienes tú para fotógrafos que apenas comienzan y quieren ellos llegar a explorar más sentimientos internos, o historias que pueden trascender diferentes idiomas? ¿Qué les recomiendas tú? Yo te voy a poner un ejemplo, es decir, Ujú, imagínate un escritor que crea una novela, una historia, ¿no? Y ujú, imagínate al lector, es decir, el lector cuando lee, cuando digiere la novela, puede entrar en el mundo propio, pero inevitablemente se queda con lo que con lo que el escritor ha escrito. Ahora, en ujú, cambio, el escritor tendría 1000 versiones para ese libro. ujú, ¿Qué quiero decir con esto? De que lo que pasa a veces es que cuando queremos entrar en la fotografía de una forma un poquito más ujú, real, ujú, pensamos que el resultado está a la vuelta de la esquina. ujú, Y claro, cada día es más fácil utilizar las cámaras, las luces, es decir, estamos en un mundo digital en el cual no hay por qué ponerse ahora a estudiar la fotografía analógica ni ponerse, es decir, no hay por qué, pero tienes que inevitablemente no solamente encontrar el camino corto de, bueno, este flash me lo enseñan que es así, 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 la luz la pongo aquí, la pongo aquí, la pongo aquí. Entonces, lo que pasa es que te vuelves un lector. ¿Qué significa? De que una vez que has terminado la novela, ni te imaginas las 1000 versiones que el escritor podía tener para la novela. ujú. Entonces, ahí yo creo que sería, es decir, es como si tú te volvieras ahora escritor, entonces tienes que generar extremadamente muchas variantes para poder llegar a una completa. Ujú. Y con la fotografía yo pienso que se ha acercado mucho a todos y gracias a eso yo hago fotografía y todos hacemos fotografía, pero hay veces que creemos que el puente es demasiado corto y claro, lo cruzamos, conseguimos el resultado inmediato en el que sí, que es una transferencia de lo que aprendí, pero nos sentimos incluso, llega un momento en que creo que nos sentimos hasta vacíos porque falta el momento en que tienes que empezar a investigar y a Así es. entender realmente la fotografía. Entonces, para la gente que empieza, yo pienso que sería un poco, claro, necesitas las bases, necesitas la inspiración, pero tienes que después convertirlo en un trabajo personal. Claro, claro. Tienes que Y convertirlo muy personal. creo que eso es muy importante también aún para las personas que ya llevan años haciendo fotografía y más que Ujú. nada fotografía a veces comercial, ¿no? Como fotógrafos profesionales que vendemos las fotos que creamos. ¿De qué manera quizás tú puedes recomendar que nosotros podemos romper ese ciclo en donde nosotros estamos casi metidos en una caja y no Es estamos... complicado. Ujú, Yo creo que es complicado porque es, bueno, no vivimos apartados de la sociedad, por decirlo. Entonces, como cualquier artista o cualquier trabajador, lo que se convierte en tu trabajo llega un momento en el que tienes que ceder mucho porque, bueno, porque es el pan de cada día. ujú, ¿No? Entonces, sí, yo creo que el tiempo en el que bueno, es que la historia lo pone así, es decir, los artistas pasaban hambre y después se convertían famosos cuando morían, pero pasaron hambre, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una línea muy fina, ujú, ¿no? Ahora, es verdad que si tú encuentras equilibrada esa línea en la que enseñes de que esta es la fotografía que tú quieres hacer, y sobre todo de que las personas que accedan a ti, tú también les enseñes de que esta es la fotografía que les quieres entregar. Claro, porque ujú, pasa muchas veces de que las personas se te acercan y dicen, claro, me gusta tu fotografía, pero quiero esto. Y claro, te enseñan algo completamente distinto. ujú, Disculpa. Entonces, es como que tú dices, coño, ¿qué hago? Accedo a esto. ujú, A veces ni sabes cómo conseguirlo, ujú, si somos honestos. Dices, ujú. hombre, yo esto no lo he hecho nunca. Sí, sí, más o menos lo puedo intuir, pero yo no he hecho esto nunca. Entonces, Sí. por eso digo que es una línea fina porque inevitablemente cuando es el pan de cada día tienes que acceder a lo que te venga, Ujú, ¿no? Y claro, muchas veces pasa esto, de que tú tienes una línea que a la gente le gusta y te encuentra por eso, pero después te piden, para no decir que ujú, te demandan, te piden algo distinto. ujú, Entonces, si lo cambias, después a lo mejor ya entras en un bucle complicado porque ya no es lo que tú querías. Entonces, ujú. yo pienso que, claro, consejo para esto no hay, porque me refiero, vivimos en una sociedad que va muy, muy deprisa Claro. y que es extremadamente exigente. Ujú.
y nos vuelve a nosotros exigentes. Y entonces, bueno, es encontrar un equilibrio, Ujú, pero que todo depende de cuáles sean también tus metas. Si quieres volverte una persona que intente abarcar todo y que con el fin de ganar más dinero, a lo mejor tendrás que ceder más a ujú, lo que es para ti la fotografía. claro, Si dentro de todo encuentras ese equilibrio en el que entiendes de que no todo lo podrás abarcar, quizás ganarás un poco menos que posiblemente el vecino, pero quieres seguirle diciendo a la gente que te encuentre, mira, yo entrego esto, tú has visto mi trabajo y has venido a mí porque te ha gustado, entonces vamos a intentar llevarlo a esto. Entonces, si no, bueno, está el vecino. claero. Es decir, Poner está el esos vecino que, esos límites, ¿no? Y saber y sí, a veces como ser humano, que uno tiene un egoísmo propio, te da terror perder esas oportunidades, ¿no? Porque dices, ujú, bueno, hombre, pierdo claro. esto y claro, ¿cuándo me volverán a llamar? ¿O cuándo esto? Pero tienes que también aceptar de que tampoco puedes abarcar todo. Es Ujú, decir, no, ni los más grandes fotógrafos, e incluso en tiempos muy distintos en los que los dineros eran y las editoriales y todas esas cosas, no pudieron abarcarlo todo. no. Intentaron hacerse fuertes y hacerse grandes en un abanico, no Ujú, uno, pero un abanico de sensaciones y de transmisión de arte específico. Y la gente sabía que cuando querían a Bedón, tenían que ir a Bedón. Cuando querían Irving Penn, era Irving Penn. Cuando querían Helmut Newton, pues, es decir, no veías a Irving Penn haciendo el trabajo de claro. Newton y viceversa. Entonces, estás Es hablando decir, de tener una visión y un lenguaje único cuando nosotros creamos esas fotos. si no es único, al menos algo que te identifique. Que tenga No que una te firma, dife que tenga una firma. no, no es tanto que te Ah, sí. no es tanto que te haga distinto, porque entonces entras en Ujú, este ego de yo mejor, tú peor. No, no. algo que te identifique, sobre todo que tú te identifiques, Ujú, más que los otros, porque al final es que el mundo es tan grande, está ujú. Instagram allá afuera comiéndonos a diario. Es decir, si le hubiesen pedido a Picasso o a Monet el ritmo de trabajo que le piden a los fotógrafos en Instagram hoy en día, no hubiesen podido crear todas las cosas que crearon, porque se los Sí. hubiese, se los hubiese quemado el cerebro. Ujú, Porque no hay capacidad de crear cosas tan únicas en tiempos tan cortos. ujú. Necesitas tiempo para cambiar emocionalmente, hasta físicamente. Cuando cambias físicamente, la fotografía o el arte o lo que hagas cambia porque te ves distinto, porque ya no eres o tan activo, o tienes canas o estás arrugado y eso se refleja. Ujú. Entonces, es encontrar algo que te identifique y, por supuesto, la línea es tan fina de que tienes que seguir comiendo. Tienes que seguir alimentándote a ti, a tu familia, el futuro, Sí, bueno, en fin. ujú. Sí, perfecto. No, entonces, para mí también creo que algo que, escuché cuando estabas hablando hace poco es que busquemos oportunidades en nuestra vida diaria. Como tú dices, estoy aprendiendo el movimiento, tengo 2 niñas que se mueven tanto, ¿por qué Ya. no aprovechar el momento que se presente en ese No, y sobre todo lo importante a día de hoy es encontrar también en esa identidad, es importante que tú decidas cómo tratas el color, cómo tratas, es decir, la fotografía no puede quedarse, es que nunca, nunca, ni en los tiempos analógicos, bueno, es que en los tiempos analógicos partías de un carrete que ya tenía una emulsión, entonces nunca la fotografía ha sido algo de identificar la realidad tal como es, en los colores reales. mm, Entonces yo pienso que eso es algo que también es importante que la gente entienda, ¿no? De que no, si dejas la fotografía, que no es que esté mal, yo no lo veo mal, pero pienso que le falta un paso, que es el de identificar, por ejemplo, Peter Lindbergh, es decir, lo ves en blanco y negro la vida entera y cuando ves una foto en color dices, uff, lo ves como diciendo, hombre, mira, pero él se identificó con el blanco y negro. ujú. Claro. ¿No? Entonces, entiendes de que ha habido un proceso mental para identificar tu fotografía con un estado anímico, un estado de colores. Y eso Ujú, es importante. Entonces, tienes a tus hijas, ok, le pones a hacer fotos, a lo mejor no te viene bien sacar el color como lo tienes en casa, porque a lo mejor, no sé, la casa es X y tú lo ves de otro sitio. Entonces, trabajar en todos esos canales es importante porque define el final. ujú. Y entonces empiezas a definir cómo tú te identificas. Y Así la gente es. entonces empieza a entenderte un poco, aunque siempre hay espacio al cambio, pero pasas a poder tener una identidad propia, con colores que tú los ves de una forma y el que tienes al lado lo ve distinto.
Entonces, por eso digo de que en esto de mis hijas, es decir, eran blanco y negro porque daba la sensación real de la casa, del momento, del día que hemos estado. Entonces, por eso digo de que una fotografía tiene que pasar por diferentes momentos desde que empieza hasta que termina. Y aún así, a veces terminas y como todos los pintores de estos super bestias que le han hecho rayos X a sus pinturas, las Sí, cambiaron 1000 veces sí, hasta que por la razón que fuera, la vendieran, se la robaban o se morían y ya no había más cambio, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces hay cosas que incluso yo las miro y digo, ya esto no tiene que ser así, sí, ¿no? Eso le pasó mucho a Irving Penn, que muchas de las fotografías que hacía al principio de su carrera, después cuando la técnica de revelado cambió en los 70, no sé en qué años fueron, volvió a sacar una cantidad de negativos importantes y los alteró hacia, porque claro, al final tú tienes inquietudes claro. y eso es parte también de la firma personal, no de la que el mundo te conozca, porque al final yo, yo no soy ellos, ¿no? Y al final es, pero yo pienso que es importante, es decir, es una práctica diaria Ujú. de todo el recorrido que puede hacer desde que haces la fotografía en la cabeza hasta que la pasas a la cámara, hasta que la ves en el ordenador. Y es todo un aprendizaje y lleva tiempo. Claro. Inevitablemente lleva tiempo. Creo que esa es una de de las cosas más importantes que a veces no Ujú. queremos todo ahora, ¿no? Queremos todo al instante y todo lleva tiempo, como tú dices, estar absorbiendo Ya. a los sonidos que tenemos, las cosas alrededor de nosotros y creo que es muy importante que tú hayas mencionado que hay que tener paciencia para poder desarrollarnos como artistas, desarrollar nuestra voz. A veces es difícil encontrar la paciencia, como encontrar la calma. A veces es de las cosas más difíciles que tenemos en la raza humana, ¿no? Bueno, el suavizar, el entender de que a lo mejor, bueno, no es tu tiempo todavía. Eso es Ujú, difícil de aceptar. yeah, Y bueno, y cuando empiezas un poquito, por lo menos, a darle el espacio necesario para decir, bueno, no es mi tiempo, es decir, no puedo aspirar porque los tiempos son otros, entonces no es el mismo tiempo de esta persona que tanto admiro. Y entonces, bueno, es verdad que también hay gente que le funciona las prisas, hay gente que entran en ese ritmo tan agitado, que eso también genera creatividad y genera ujú, cosas únicas. Entonces, por eso digo de que cada persona es tan individual que a lo mejor lo que yo pienso o aconsejo que es pensado en cómo yo funciono, a lo mejor no le funciona a otra persona porque esa persona lo ve de otra forma. Entonces, pienso que es quedarse con el concepto grande y a partir de ahí pasarlo por filtros o como queramos llamarlo, hasta que tú encuentras que te funciona a ti. No exactamente de la manera que te lo aconsejaron, pero sí de una forma que tú dices, joder, mira, esto deriva de esto, claro. ¿no? Y entonces, pues yo lo muevo de esta forma y ya está. El consejo que das más que nada es que sean, ah, que se den cuenta de quiénes son ellos mismos y Eh, adapten el Totalmente. tanto el camino como las cosas que están tratando de hacer a ellos. ¿Estás trabajando en algún proyecto ahora? Bueno, estas imágenes que hice hoy son parte de una idea que empiezo a producir internamente, que aún no está definida, pero hay veces que los proyectos no tienen que ser inspirados, incluso hay veces que entras en estados de simplemente poner en práctica las cosas que has estado, bueno, pues practicando y no tiene que ser incluso tan rebuscado. Es decir, en diciembre hice unas imágenes que se publicarán dentro de poco en una revista inglesa que era, bueno, me hablé con la estilista que siempre hago cosas, con el maquillador que me encantaba, y le dije, mira, no hay una historia. Es decir, tiene que haber una coherencia, vamos a pensarlo así, pero vamos a unirnos, vamos a encontrar un idioma único y vamos a sacar 10 imágenes, 10 11 imágenes, lo que podamos colocar en la revista esta. Entonces salieron cosas lindísimas con un registro completamente distinto al que incluso yo suelo hacer, pero es parte de esta avalancha que empecé en marzo del año pasado. Ujú, Era, bueno, con mi base de entender cómo me gustaba la luz y me sigue gustando, pues cómo puedo hacer otras cosas que, no por aburrimiento, sino por complementarlas. claro, Y por eso digo de que a veces trabajo en cosas que en el momento no tienen sentido, pero cuando las uno a otras sesiones en el futuro próximo, tú dices, "Uf, esto empezó aquí.
Ujú. y ha ido desarrollándose. Y entonces, a la larga te encuentras con una serie muy larga, linda, con imágenes que al menos a mí me gustan y te sientes bien, porque incluso las empezaste sin darte cuenta de que estabas iniciando un pequeño giro Ujú. hacia un cambio. Wow. Ahora algo más. Has mencionado algunos de los fotógrafos, durante la entrevista, y algunos de ellos a los que te llama más la atención cuando ves su trabajo. A mí, por ejemplo, últimamente estoy maravillado con el mundo de Tim Walker. Ujú, Pero claro, a mí me gusta mucho estudiar, es decir, no solamente ver la fotografía, sino estudiar a la persona. ujú, Y claro, tú entiendes de que las cosas, aún él donde está, pasó un tiempo en el que él necesitó o ser el asistente de él, o es decir, las cosas al final, claro, estos talentos salen y triunfan, pero la gente solamente ve el final, es como ujú, Steve Jobs con el iPhone, el iPod. Es ujú, decir, es verdad que te venden la película perfecta, pero dentro de la película perfecta hay algo que la gente no descifra muy bien, que es que ha habido tiempo. ujú. Claro, la película dura 1 hora y media. Y tú crees que todo ha pasado en 1 hora y media. Y ha pasado en años de vida, en Ujú, muchos años de vida. Entonces, a veces más años, a veces menos años. Entonces, ahora me gusta mucho decir, además, me parece que de algo tan rebuscado en su cabeza saca cosas no simples en la simpleza más banal, sino simples en la belleza. ujú. Es decir, es como que dices, "Uf, claro, pero te rodeas también de estilistas y de escenógrafos. Y claro, entonces amplías tu visión tanto, pero he Ujú, pasado por diferentes etapas. Es decir, inevitablemente yo empecé con un estado de ver mucha imagen de Annie Leibovitz. eh, Irving Penn es algo para mí personal. ujú, No, es un estado muy, muy emocional para mí ver sus imágenes. De ahí he tenido temporadas que me encanta mirar libros de Newton, ujú, me encanta Rubén Afanador, ujú, es decir, voy girando un poco también cómo me siento. ujú, Y a veces, y ahora tengo que decir que siento algo lindo, ujú. inevitablemente me lleva mucho al trabajo de Tim Walker, porque al final sus imágenes, es decir, a veces todo es tan fantasioso Sí, que es puro y lindo. Es decir, sí. no hay, Son sueños claro, no hay capturados. Ajá. complicaciones, y incluso a veces no son sueños malos, No. sino es todo bien, bien emplazado, entonces te permite también girarte a otros momentos en los que tú has estado un poquito más oscuro y dices, bueno, Ujú. ahora toca un poco relajarse. Sí, Pero son fotógrafos que yo siempre he tenido en mente y son los libros que tengo en perfecto. casa. Es decir, tengo libros, me encanta, siempre regreso a Paolo Roversi, Mm, me encanta Sarah Moon, no ujú. tengo libros de ella, pero lo que hay en la red es, es, Sí, es un, es un mundo completamente distinto. sí. Pero son los mundos que incluso esos mundos son los que sí llevan un tiempo procesar. Ujú, Es decir, ahí sí no hay pon la luz aquí y haz la foto aquí. Ahí sí hay una amalgama de técnica y de emoción muy amplia. ujú. Entonces, por eso son los fotógrafos menos descifrados, por decirlo Sí. así. Es decir, en los que la luz no se pone todos los días en el mismo sitio, sino que la luz evoluciona y evolucionan las fuentes de luces que, Ujú, que alternan en la fotografía. ujú, Entonces, por eso digo de que hay veces, y ahí vuelvo a lo que me preguntabas antes de los fotógrafos jóvenes, hay tipos de fotografías que sabes que siempre funcionan con la luz en el sitio, ujú. pero si abres las referencias y miras a muchísimos fotógrafos importantes y menos importantes, te das cuenta de que la luz es muy, bueno, Sí. está en movimiento, entonces te das cuenta de que, ok, hay una seña, hay una identidad, hay un color, hay una forma de interpretar la imagen, pero te das cuenta que un día te salen con una cosa, otro día te salen con otra, y todo es muy, 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 muy top. Entonces ahí te das cuenta de que entonces no hay un manual específico, de decir, apréndelo con la luz aquí siempre, Ujú, ¿no? Entonces por eso digo de que hay veces que cuando sobrepasas el momento en el que te quedas con ese único consejo, por decirlo así, de mira, esto, ujú. esto aquí no uses nada, es decir, tú ya directamente lo ves en la cámara y tú sabes, ya. Ahí llega un momento en el que si tu hambre
de continuar hacia adelante sigue, empiezas a encontrar de que, hombre, necesito algo más, me gustaría acceder a otra cosa. O sea, tienes que empezar a ampliar los horizontes. Sí, sí, claro, eso es magnífico. Ujú. Pues muchísimas gracias, Dairon, por estar con nosotros ahora y compartir cómo tú estás usando la fotografía, la luz, la vida diaria y las emociones que sientes para poder crear imágenes que en verdad nos llevan a sentir cosas que nosotros no habíamos experimentado antes. Am, ¿Es algo más que quieres decir antes de que nosotros terminemos la entrevista? No, a ver, yo, la verdad que no sé cómo le van a poner subtítulos a todo esto. Sí, No, ¿verdad? porque yo sé que a veces No, es así. el español te enreda y te enreda y te enreda y te enreda. No, no, a ver, yo estoy súper contento de que Su me haya dicho de participar en- de, de juez, pero sobre todo desde un punto de vista de no ser tan juez, Ujú, ¿no? Porque al final yo no tengo potestad para decir, yo puedo guiarme por mi ojo, pero eso no garantiza que tu imagen, si para mí no es de un agrado, pero porque es simplemente una cuestión visual, ujú, sea mala, ujú, ni tampoco de que a mí me encante signifique que va a ser la bomba. Entonces, por eso yo ujú, pienso que tiene que haber una confianza en uno mismo, ujú, independientemente de que accedes a estas competiciones o accedes al Instagram, que inevitablemente hay millones de jueces, accedes hasta el Fotovogue este de Italia, es decir, tienes que siempre ser consciente de que un rechazo no significa que algo sea malo, simplemente de que, bueno, no ha pasado el filtro visual de la persona que ujú, en ese momento miró el móvil o recibió la aplicación. Es, 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 es- el jugar a ser una autoridad es complicado. Y ujú. claro, uno la lleva bien si tú eres el juez, pero si tú eres al que enjuician, es delicado, Ujú. ¿no? Entonces, Sí. yo pienso que a mí me encanta, estoy, de verdad, cuando Su me lo dijo, me encantó, pero estoy con la mente muy abierta en el sentido de ver imágenes Ujú. y intentar de que la gente, bueno, se guíe por, más que por lo que hay fuera, más por lo que hay dentro. Y bueno, y ver qué sale. Perfecto, eso me fascina. Que siempre uno esté de acuerdo, cuando vea su foto, ¿no? Estar decir, no me importa qué piensen otras personas, pero estoy contenta con esta foto que he tomado. Está mi Es así, voz. inevitablemente es Ujú, así, porque incluso a veces yo digo por dentro, "Oh, esta foto me encanta", y sientes que no es recibida bien. Entonces tú dices, hombre, pero la foto no se tiene que convertir mala ujú. por eso. Sí. Al final yo la sigo viendo y digo, joder, esto es decir, ¿sabes? Sí, Y sí, incluso sí. me pasa hasta con otras fotos también, que a veces yo Ujú. las miro y digo, "Oh, esto es increíble". Entonces, Sí, y hay gente que piensa lo contrario. sí, Entonces, por eso digo que como es tan individual el interpretar algo, es decir, no hay una norma para, incluso ni las leyes aún escritas se interpretan igual. así es. Entonces, es como muy difícil ser consciente de no traspasar el límite de, ok, tú das un punto de vista, es verdad que, ok, unos puntos o no, pero siempre con la tranquilidad de entender de que tú no ni vas a elevar el trabajo a la máxima potencia, pero tampoco tienes por qué destruirlo, Claro, sino que claro, siempre hay margen. Sobre todo, yo pienso que la mejor competencia, y para eso no debería ser una competencia, sino un crecimiento, es con uno mismo. claro, claro. Entonces, si tú empiezas a entender y tú eres el que dice, mira, esta foto a mí mismo yo siento que todavía no está. Ajá. Vamos a empezar por ahí. Ujú. Tengo que seguir buscando cosas. Hasta que llegas un día en que dices, hombre, inicialmente empiezo a estar más contento con esto. Ok, vamos a compartirlo con el mundo o con alguien y vamos a ver el criterio. Y bueno, a partir de ahí yo pienso que es un momento que uno lo tiene muy delicado porque está el ego. Pero si apartas, si pones el Lego en un sitio tranquilo y le dices, mira, aguántate un momentito, accedes a la opinión de la otra persona o de las otras personas y te mantienes también tranquilo con lo que tú sientes. Y si tú sientes de que empiezas a ir por un camino que a ti te gusta, hombre, hay que seguir para adelante. Claro, claro. Ujú. Pues muchísimas gracias, Dairon. Ha sido un placer estar conversando Igualmente. contigo y esperamos poderte tener una vez más. Y Ojalá, a ver si todas estas cosas ya se calman sí, ¿verdad? y que me dará otro ataque ansioso por tener que hablarle a tanta gente en inglés, pero bueno, lo supero.
No, y ya está. claro, Y lo importante es hacer la fotografía. así En es. cuanto haces la fotografía, ya la gente ya no está Oh, no pendiente de importa, no importa nada más. Así es. Pues sí, muchas gracias y aquí terminamos a la entrevista con genial. Dairon. Gracias a todos ustedes por escucharnos y nos despedimos ahora. Adiós.